Gustazo de saludar a Fernando Gómez. ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Todo bien? Bien, amigazo, acá un calor en la ciudad de Buenos Aires, máxima 38. ¿Cómo viene Neuquén? No, acá mucho más agradable. Hoy debemos estar en unos 28, 29 ahora, proyectado para el día, con una brisa que lo hace muy amable. Va recién para fin de esta semana volver a trepar los picos de calor en 36, 37, 38 que se hacen complejos. Che, ¿y la lluvia cómo viene? Está muy No, seco. lluvia acá, el problema, bueno, son esos. Este es un verano particularmente caluroso de acá, por lo menos lo que cuentan los que llevan muchos años, son locales. Y es un clima muy seco el de la Patagonia. Digo, este año, en los últimos 6 meses, sí llovió 24 horas en total de promedio, es mucho. Claro. Eh, Así que hay un clima bastante seco, ha acelerado las cosechas. Digo, habitualmente es una zona con muy buen rinde de cereza y otro tipo de frutas finas y han salido mucho más temprano y han madurado demasiado pronto. Veremos ahora la pera y la manzana que están en las vísperas de su vendimia. Bueno, Fer, escribiste una nota que se publicó en Infonativa, también en radiográfica.org.ar, Las sombras de un futuro en decadencia. Tuvo muy buena repercusión, la hemos estado difundiendo. Quien se queda con el título y con los primeros párrafos va a decir Gómez es pesimista. Pero si llegan al final de la nota, lo que aparece es el subtítulo de El optimismo de la voluntad. Me gustaría un repaso, es algo que veníamos charlando en las columnas, pero que ahora lo estructuraste en tu nota. Pobre Gramsci, ¿no? Yo le juego y le digo, como dijo un italiano, entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo creo que no se trata ni de ser pesimista ni de ser optimista, sino de parar la pelota 2 minutos. Yo creo que hay un brete en el que estamos metidos que tiene que ver con vomitar la coyuntura todo el tiempo porque algo hay que decir para poder aparecer y demás. La política ha entrado en una espectacularización de sí misma que lo lleva a tener una opinión sobre todo lo que sucede todos los días y aparte a suprimir los debates estratégicos, ¿no? En la Argentina yo creo que es un mal endémico en Occidente en su conjunto, ¿no? Y anda Europa con una desorientación que no hace ni siquiera no es una sombra ni siquiera de lo que fue aquella prepotencia ideológica eurocentrista que impuso condiciones en nuestro mundo durante cientos de años. Eh, yo creo que Occidente está atravesando un tiempo donde es víctima de quienes hoy se arrogan ser dueños del mundo. Y yo creo que hay que ponerlo en el centro de debate y de la discusión, ya no solo el rol de las grandes corporaciones que desarrollan, administran, gestionan la, las nuevas tecnologías, le decimos una cosa que ya tienen muchos años de procesamiento, pero a la ingeniería social montada a través de corporaciones tecnológicas como Google, como Meta, como X, como Starlink. Digo, tenemos que en algún momento racionalizar que atrás de eso no hay nada más que un Facebook, un Instagram, no hay nada más que un Twitter, no hay nada más que un videíto de YouTube, no hay nada más que un mapa de Google, hay además de eso una predisposición de esas corporaciones a diseñar un futuro en el que tienen mucho más poder las corporaciones económicas que han llegado a hegemonizar. Eh, yo arranco hablando de bienvenidos a la nueva normalidad en aquel latiguillo que se usaba mucho en tiempos de pandemia. Había quien flasheaba y quien fantaseaba. Lo hemos charlado en tiempo presente, mientras sucedía Sí. las respuestas políticas de la pandemia. Había quien flasheaba y fantaseaba que se iba a salir en un mundo más solidario, con un Estado mucho más presente. Eh, y claro, si vos le entregás
tantas prerrogativas a un conjunto de corporaciones para hacerte más fácil tu existencia, en algún punto, si esas corporaciones además tienen un proyecto político, económico y de ingeniería social construido en sus espaldas, van a aprovechar esa posición dominante para imponer sus condiciones en el futuro. ¿No? Y hoy en en aquellas empresas que eran juveniles de Silicon Valley hace un tiempo atrás y que así las identificábamos, pasaron a ser absolutamente hegemónicas en la estructura financiera de Occidente. Han pasado a ser eh, arquitectos del diseño de una economía de futuro. Hoy los sectores productivos, industriales, viven incluso con un pesimismo sobre su propia capacidad de sobreexistencia, a partir de la inteligencia artificial y de su capacidad de seguir generando trabajo y riqueza con bienes reales y materiales. Me parece que hay que poner en órbita que han logrado diseñar a partir de sus redes sociales mucha más presencia que el mundo físico y han virtualizado la vida de una porción importante de la gente que vive en Occidente. Un dato, si uno va a la feria de cualquier barrio en la Argentina, va a haber menos gente que ofreciendo bienes y servicios en el marketplace de Facebook. Y esa virtualización de lo que antes era la naturaleza de la vida comunitaria, que es ir a la feria, que es interactuar, bueno, fue reemplazándose progresiva y paulatinamente. Y alguien puede decir, no, a mi barrio sigue yendo la gente. Sí, bueno, ¿querés contabilizar los bienes y servicios que se ofrecen en el marketplace de Facebook y cuántos se ofrecen en la feria del barrio, del pueblo? Contémoslo, no hay drama. Pero lo que es innegable es que han avanzado en el moldeo de una vida mucho más virtualizada. Por eso hay psiquiatras y psicólogos pensando las causas y consecuencias de nuevas patologías que empiezan a florecer en Occidente. Por eso, cirujanos plásticos que se alertan a decir, vienen adolescentes y preadolescentes a pedirnos cirugías que lo dejen como los filtros que se ofrecen en Instagram. Hay un moldeo, hay un trabajo en torno a eso que marca, por lo menos para parar un punto en la política, es, che, no son nada más que una infraestructura de comunicación. Son corporaciones que buscan consolidar capacidad de planificación política, capacidad de planificación económica y capacidad de planificación social. Y que debilitan los estados-nación, así como los hemos conocido como mecanismo de resistencia en el auge del capitalismo, debilitan necesariamente a los pueblos que habitan esos estados y se apropian de la riqueza fundamentalmente en la estructura crítica que necesitan para mantener esa infraestructura digital. Bueno, yo pareciera que todo esto es, pero esto es la vida cotidiana que estamos atravesando. En 24 horas Donald Trump, además de expulsar inmigrantes, lo que hizo fue anunciar una inversión de 500 mil millones de dólares para el desarrollo de la inteligencia artificial con Sam Altman a su costado. El mismo día que asume Donald Trump en Estados Unidos, aparece mágicamente DeepSeek, un motor de desarrollo de inteligencia artificial fabricado en China con mucho menos insumos y a partir de una simetría con los bloqueos al acceso a los semiconductores que tenía China, sorprende a la estructura occidental, a la estructura estadounidense, a Silicon Valley, con la irrupción de DeepSeek, y Nvidia y otras empresas hacen el mayor derrumbe económico financiero en la historia de la bolsa de Estados Unidos. No son cosas que no están pasando. No hay, en la búsqueda de mayor esfuerzo económico del Estado-Nación, que se ofrecía como locomotora occidental, que era Estados Unidos, como la Edad Dorada y la matriz civilizatoria, como a veces dice el estúpido de Milei, de Occidente y qué sé yo y qué sé cuánto, necesita recortar pensiones, necesita recortar en materia de salud, necesita ajustar su propio desarrollo económico para hacer una inversión fabulosa en materia de desarrollo de inteligencia artificial de corporaciones que le están sacando hasta la última gota al Estado, a un Estado que lo empiezan a ver como inviable para poder garantizar su futuro. Y yo creo que ahí
Digo, nosotros tenemos que ponerle un ojo porque es probable que el mundo enfrente un dilema en el futuro donde los estados-nación sean herramientas de resistencia, donde los pueblos necesitan resignificar su existencia colectiva para poder encontrar mecanismos para aguantar el tirón de la apropiación de riqueza que necesita este modelo. eh, hay dos conceptos que hay que empezar a familiarizarlos, ¿no? Cuando tipos con tanto poder que tienen en su cuenta bancaria el PBI de una nación como Argentina, Ujú. eh, uno tendría que preocuparse por los conceptos que manejan, ¿no? Pero cuando changos como Peter Thiel, como Sam Altman, empiezan con la idea del optimismo tecnológico, la idea de que el futuro es transhumanista, el futuro es posthumanista, hay una inteligencia artificial que va a venir a resolver todos los problemas de la humanidad y va a construir bienestar sin trabajo, ¿no? En algún momento el latiguillo que se usaba en Davos de no tendrás nada pero serás feliz, como Agenda 2030. Bueno, en algún punto ese optimismo donde la tecnología va a venir a resolver todos los males y vamos a vivir 150 años gracias a la tecnología, es algo que viene contradiciendo las bases estadísticas de cómo está viviendo la humanidad desde que ellos agarraron la hegemonía de la economía de Occidente. La verdad que el mundo vive peor. La pandemia mostró el crecimiento exponencial de estas corporaciones y un empobrecimiento masivo de la mayoría de la población mundial. Como dato más corto en la historia reciente. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ver con otro concepto que tiene que ver con el aceleracionismo tecnológico. Ellos utilizan mucho la necesidad de, bueno, el mundo irremediablemente tiene que superar la matriz fordista, Toyota, que fue generando la infraestructura de producción del capitalismo y tiene que superarse y tiene que ir hacia un aceleracionismo tecnológico. Sobre estos dos conceptos, esta gente viene laburando. Lo tenemos que poner en el centro de gravedad porque es muy probable que las inversiones mineras en la Argentina tengan un ojo puesto en la necesidad de infraestructura crítica de estas Sí. corporaciones, Bueno, que la el tema necesidad del nuclear, desarrollo. Fer, del desguace del plan nuclear argentino se redimensionó como para, bueno, estar en función de este proyecto, ¿no? De las Así se lo corporaciones. anunció. Así se lo anunció, ¿no? Que la Argentina tiene que desmantelar el plan nuclear existente, ir a la importación de centralitas nucleares construidas en Estados Unidos para generar de la Argentina el paraíso del desarrollo de la inteligencia artificial. El desarrollo energético, que lo demanda y mucho, lo demanda y mucho. La- el, el apilamiento de servidores que necesita el desarrollo de la inteligencia artificial, digo, ¿puede en la Argentina venir a pretenderse que quede en manos de un puñado de grupo económico? Bueno, Argentina tiene que discutir esto porque la producción de su riqueza, eh, que la Argentina ya la tiene extranjerizada desde mucho antes, en el último tramo, en el sprint final de nuestra historia reciente, ha sufrido un acelere, la extranjerización, la concentración y la subordinación de alimentos, gas, petróleo y Sí. recursos mineros, principales núcleos del desarrollo de la riqueza nacional, porque hemos primarizado nuestra economía a lo largo de los últimos años, esa economía hoy está muy subordinada a las cadenas de suministro que estas corporaciones necesitan. Muy, muy, muy Quien subordinada. salga, Fer, Entonces, de la rabiosa actualidad de los titulares, ¿no? Que hoy pueden ir o por el discurso de Davos del presidente o por hechos de violencia cotidiana que se viven, por ejemplo, aquí en la capital o en el área metropolitana, y veamos lo que está pasando con Eduardo Elstein de IRSA o con diferentes grupos económicos que están avanzando de una manera descomunal, así como hemos visto que una empresa norteamericana se quedó con IMSA, la fábrica de turbinas y también de, bueno, diferentes elementos para sectores clave como los puertos, como las centrales hidroeléctricas y para la energía nuclear. Sabemos que vienen por AISA. El otro día hacíamos una entrevista sobre quién es Montoto. Y bueno, justamente es quien hace negocios con los israelíes que tienen a Mekorot y que quieren quedarse con el agua. Se viene la privatización de AISA. ¿Cómo discutir una agenda de la soberanía en la Argentina? Me parece que es el gran desafío del 2025, ¿no?
Yo creo que es el gran desafío que tiene la política, la militancia, para poder inundar los espacios de representación política. Los espacios de representación política discuten lo que le queda cómodo de la agenda cotidiana, y una agenda que muchas veces no es la que impone el movimiento nacional. Yo estoy convencido, el movimiento nacional ha dejado de construir agenda propia desde hace ya más de 10 años, 10 años, no, desde las devaluaciones que acompañaron el último tramo del gobierno de Cristina, donde las devaluaciones tenían que ver con adecuar el dólar para que la Argentina volviera al mercado de capitales, y después fue eh, el endeudamiento externo del macrismo, y después la continuidad de Alberto Fernández. Durante esos 10 años nosotros no pusimos agenda, la agenda nos la fue poniendo otro. Argentina dejó de planificar federalmente su economía y empezó a planificarla con mucha vehemencia los grupos económicos, y se están en este último tramo instrumentando un latrocinio sobre la Argentina grave, severo. ¿Qué es noticia, no? Mientras, entre que fue Milei a Davos y hoy eh, sucedieron las inversiones de Elstein en materia de desarrollo minero, los acuerdos de Río Tinto, que es la empresa británica de desarrollo minero, que se ha transformado en hegemónica en materia de litio en la Argentina, que la importación de gas desde Chile, eso es una cosa grave. Una cosa grave, la Argentina en octubre de este año exportó gas a Chile, se autorizó sumas de exportación de gas a Chile con la idea de que no se, con el mito de que no se lo puede almacenar, que no tenemos la infraestructura crítica. Y hoy, para abastecer la demanda energética estival del verano, importamos gas de Chile, que no es productor, es decir, naturalmente es el gas nuestro, que lo exportamos ahora. Lo vendemos barato porque nos sobra y lo compramos caro porque nos es urgente. Estas cosas pasan para maximizar rentabilidad, mientras en la Argentina falta la moneda en el bolsillo de los laburantes, falta la moneda en el bolsillo de nuestra gente. Entonces, la política, si no empieza a discutir estas cosas que son muy concretas, porque a mí, a ver, yo escucho el discurso de Milei en Davos y entiendo que hay una reacción en el volumen, en la prepotencia y en la dimensión de la que tuvo la marcha del día sábado, que es una marcha decidida contra una restauración conservadora insólita que propone el presidente. Ahora, que el resto de la agenda no pueda ser discutida, que el resto de la agenda no esté en el centro de gravedad de la política se quede con lo cómodo que es capaz de producir un colectivo porque se siente agredido. Bueno, yo creo que ahí esas son las discusiones que tenemos que tener. No hay que rivalizar, discutir soberanía o derechos sociales. No son rivales. Nosotros tenemos que lograr construir muchísimos derechos sociales en un país libre de dominación extranjera. Bueno, Ahora, eso, también se puede perdón, vivir Fer, esto de la rivalización que planteas, sí, de usted tiene que ver rivalizar. con Guillermo Moreno, que hizo un acto el Ah, otro día acá en Parque Lezama, vergonzoso, diciendo, porque con los progres perdimos las elecciones, como si el problema del gobierno de Alberto Fernández fue que hizo una X con el, ¿cómo se llama? El DNI no el no binario. binario. No, Mira, es Moreno y no solo, ¿eh? vulgarizar la política, la verdad, el discurso de ¿Cuál? Moreno. Moreno es quizás la imagen más vulgar de todo esto. Pero Moreno y no solo. Moreno y no solo. Yo vuelvo a insistir, nosotros necesitamos construir un país libre, una patria libre de toda dominación extranjera, en la que los derechos sociales sean intocables. Digo, pero también puede haber muchísimos derechos sociales en la colonia. También puede haber muchísimos derechos sociales en la colonia. Eh, entonces, tenemos que poner en el centro de gravedad una capacidad de planificación política. Este avance y esta ofensiva de esas corporaciones en otros lugares de la Tierra encuentran resistencia. Por lo menos se debaten y se discuten. En algunos casos tienen prepotencia en clave de política de Estado, pero hay quienes dicen, che, mirá, si estos tipos vienen por el desmantelamiento de los Estados-nación, construyamos Estado-nación mucho más fuerte. Y hablan de Estado-civilización por su propia identidad, por su propia tradición, sucede con muchísimos filósofos y pensadores geopolíticos del Partido Comunista
de China, sucede con pensadores y filósofos en Rusia, sucede con pensadores, filósofos, estrategas geopolíticas en la India, está discutiéndose en el Sahel de África, hay un nuevo emergente. Bueno, América Latina tiene que avanzar desde su propia tradición y su propia estructura la idea de un Estado plurinacional que nos abarque al sur del Río Bravo. ¿Por qué sobre nosotros el que se cierne esta agresividad? El sistema, el movimiento nacional en Argentina debiera construir esta inteligencia política en este tiempo, porque es sobre la que construimos motor de adhesión sobre las fuerzas intelectuales de este país, sobre la fuerza económica de este país, sobre las fuerzas sociales de este país. Es sobre eso donde tenemos que volver a construir sentido de mayoría. Es ahí donde se significan con mayor esplendor, con mayor brillo, el conjunto de los derechos sociales que se van conquistando. Yo estoy convencido de que no hay que rivalizar, no hay que alternativizar agenda, pero Argentina, el peronismo esencialmente y el movimiento nacional en su conjunto necesita recuperar eh, una un debate estratégico sobre qué destino va a ocupar nuestra patria en un futuro que realmente aparece como sombrío si uno analiza a los que tienen guita y los que buscan, además de tener guita, de planificar el destino de la historia. Fer, querido, buen lunes, buena semana. Igualmente para ustedes, un abrazo grande desde el sur del sur. Abrazo enorme, Fernando Gómez, lo pueden leer en radiográfica.org.ar, Las sombras de un futuro en decadencia.